¿Cómo está, profe? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días. Gracias por venir, por acompañarnos y bueno, por venir a contarnos un poco más, ¿no? Porque a veces hay algunos detalles que pasan desapercibidos o que no los conocemos muy bien. 430 años de historia y realmente es importante, ¿no? Sí, sin dudas. Mucho más teniendo en cuenta la actualidad de nuestra ciudad, ¿no? Que va creciendo en el último tiempo, ha crecido de modo notable, ¿no? Ujú. Expandiéndose la ciudad de lo que fue desde sus orígenes, en ese pequeño poblado, a lo que es en la actualidad, ¿no? Una ciudad que cada vez se está expandiendo más y más. Bueno, un ejemplo representativo de esto podemos ver en el crecimiento del barrio Alto Comedero a mediados de los años 80 y hoy Sí. prácticamente es el barrio más grande de Ajá. la ciudad, ¿no? Sí, Prácticamente una ciudad. exacto. Es decir, de que es una fecha muy significativa, sobre todo teniendo en cuenta nuestro presente, ¿no? Ujú. Claro, en eso que dice significativa, o sea, que hay que resaltar en estas fechas como para aquellos que no conocen, que desconocen justamente la historia y la importancia que es. Sí, bueno, un día como hoy, del año 1593, se realizaba la fundación definitiva de una ciudad dentro del valle de Jujuy, que es, como bien mencionabas hace un momento, fue la fundación definitiva, dado que hubo anteriormente otros intentos, pero que no prosperaron. Pero esta ciudad, fundada con el nombre de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy, aquel 19 de abril de 1593, sí lo va a hacer, ¿no? Dentro de un contexto que tiene que ver con una serie de fundaciones. Estamos en pleno proceso de conquista y colonización del territorio. Y estas fundaciones se realizan o responden, mejor dicho, a las políticas de los virreyes y los gobernadores del Tucumán en ese entonces, para de alguna forma garantizar el control de las zonas dominadas por los españoles en ese momento, y especialmente para garantizar el control del camino hacia las zonas mineras del Alto Perú, Ujú. que era el centro económico del virreinato, ¿no? En Claro. ese entonces. Era un paso, si se quiere, importantísimo el trayecto que tenían que hacer por aquí, por la provincia, por la capital. Pero ¿por qué no prosperaron las anteriores fundaciones? ¿Por resistencia de los nativos? ¿Por conflictos internos? Exactamente, sí. En general el proceso de conquista y colonización va a ser un proceso muy complejo, ¿no? Y muy difícil. En toda la experiencia en el actual territorio argentino existen muchos intentos de ciudades que van a ser abandonadas o que van a ser destruidas por la resistencia de las comunidades aborígenes, las comunidades originarias del lugar. No solamente aquí en nuestro territorio, sino también en otras experiencias, en otros puntos del actual territorio argentino, ¿no? En el caso en el caso que nos toca, hubo un intento en 1561 de establecer un poblado en las tierras elevadas, Ujú. con el nombre de Ciudad de Nieva, que no va a prosperar, va a ser destruida al poco tiempo. Luego, años después, en 1575, vamos a tener otro intento de fundación en lo que nosotros hoy conocemos como Punta de Diamante, que es la confluencia, ¿no? El lugar donde confluyen los ríos Grande y Ujú. Sibisibi, que también va a correr la misma suerte, va a ser abandonado al poco tiempo. ¿Y por qué ya la última denominación, digamos, este nombre que ya queda y que ahora nos reconocen y justamente es el que todos ahora lo tenemos en cuenta? Bueno, tiene que ver con la fecha, ¿no? Aquel 19 de abril de 1593, en el año 1593, fue un día lunes, posterior al domingo de Pascua, que tenía que ver con toda una connotación religiosa, que al día siguiente se funde la ciudad bajo justamente el auspicio del patrono, y por eso se lo designa en nombre de la resurrección, del patrono de la ciudad como el Salvador, ¿no? San Salvador. Ujú. De ahí el nombre que perdura hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, y el patrono también de la ciudad. Claro.
¿Cómo era la población en aquel entonces? Porque bueno, hablábamos de el mando de los virreyes, el tema también del Alto Perú, de las riquezas. ¿Cómo era la población? ¿Había mucha población? Sí, digamos, en términos cuantitativos, digamos que eran poblaciones no muy numerosas al momento de la fundación, ¿no? Que es entendible de alguna forma por todo el peligro que habíamos mencionado, las constantes amenazas, las tensiones generalmente que existían con las poblaciones aborígenes del lugar, pero sin dudas estas ciudades que están muy cerca de la zona que va a dinamizar, digamos, la economía, que es el Cerro de Potosí, que es la zona minera del Alto Perú, hoy nosotros lo conocemos como Bolivia, van a ser ciudades y poblaciones con una actividad muy dinámica. A diferencia de lo que sucede hoy, por ejemplo. Si lo comparamos con lo que sucede hoy en día, nosotros tenemos que lo que dinamiza de alguna forma la economía del actual territorio argentino es la zona pampeana. Claro. Y por ende las ciudades más populosas se encuentran en esa zona. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etc. En ese entonces, lo que dinamizaba la economía de la región era la zona minera altoperuana. Es decir, que todas las ciudades que se encontraban alrededor, incluyendo las actuales ciudades del norte argentino, del actual norte argentino, eran muchísimo más pobladas y con mayor actividad que, por ejemplo, las otras ciudades del sur, ¿no? Claro. Siempre resaltamos también los años que tenemos, ¿no?, de historia, teniendo en cuenta también que la conquista vino justamente de arriba, las primeras ciudades o los primeros territorios argentinos conquistados también fueron las provincias del norte y que muchas veces no lo valoramos, ¿no?, nosotros los jujeños. Sí, digamos que las ciudades del norte tienen un riquísimo pasado, empezando por las ciudades del actual noroeste argentino, lo podríamos decir así, ¿no? Empezando por Santiago del Estero, no por nada ese nombre de madre de ciudades, porque es una de las primeras, sin duda, ciudades en el actual territorio, fundadas en el actual territorio argentino, además de toda la larga historia posterior que va a tener, ¿no? Durante los años de la colonia, ya desde antes de la fundación, este territorio tiene una riquísima historia de las comunidades aborígenes existentes, luego de la fundación de la colonia también. Bueno, en las guerras de independencia todos nosotros sabemos la importancia que tienen estas ciudades y particularmente el actual territorio jujeño. Y después procesos poco conocidos, pero que tienen que ver con nuestra ciudad, que es el cambio significativo que va a tener a principios del siglo XX la ciudad de San Salvador de Jujuy. Es decir, desde esa pequeña ciudad que se funda encerrada entre los dos ríos, entre el Grande y Sibi-Sibi, a principios del siglo XX va a conocer una notable expansión urbana, ¿no? La construcción de los puentes que se va a dar en la década de 1920, los puentes que van a unir el centro de la ciudad con la periferia, va a dar origen a el surgimiento de los barrios, ¿no? Una expansión urbana que va a ser muy importante y, como dijimos al principio, continúa hasta el día de hoy. Claro, y de esos hechos que está remarcando, ¿qué otro más hay, digamos, para nombrar? Y los cambios arquitectónicos que va a tener, podemos mencionar, por ejemplo, los cambios arquitectónicos que va a tener la ciudad, ya a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la construcción del Colegio Nacional, la Escuela Normal, el Teatro Mitre, la estación de trenes, la Casa de Gobierno, que tiene una historia también riquísima y además con el estilo francés, con el cual está hecho, esas características arquitectónicas. Bueno, la labor de quizás de aquellos que no están englobados en lo que nosotros conocemos los líderes, los grandes personajes, los grandes próceres, que es aquellos sectores que van a modelar de alguna forma también y van a ser protagonistas de este crecimiento de la ciudad, ¿no? Que son los propios vecinos, esos primeros vecinos que van a habitar los primeros y más antiguos barrios de San Salvador de Jujuy, como por ejemplo Cuyaya, Gorriti, San Martín, Belgrano,
que bueno, que buena parte de las construcciones que nosotros vemos en estas zonas responden, digamos, a la gestión, ¿no? de estos vecinos que procuran constantemente gestionar con el gobierno para la construcción de escuelas, para la extensión del agua potable, de la luz eléctrica, para la creación de asociaciones vecinales, clubes deportivos, el Club Cuyaya, Club Gorriti, el Club San Martín, Belgrano, tienen también una riquísima historia, ¿no? Sí. Y que bueno, que digamos que la historia también es importante entenderla de esa forma, ¿no? No solamente a partir de lo que hacen los grandes líderes o los grandes personajes, sino también el resto de la sociedad, ¿no? Claro. Dado que la historia es una construcción colectiva. Sí, el día a día, ¿no? Y la importancia también de la convivencia con los vecinos. Me ponía a pensar y haciendo la comparación, bueno, hablábamos de las riquezas del Alto Perú, del Cerro, de Potosí, todo lo demás, pero después, ¿cómo fue la economía de aquí, de la capital? ¿A qué nos dedicábamos? Bueno, luego cuando ya estamos en la etapa, digamos, pasamos la etapa de la colonia, la etapa independentista, ingresamos a la etapa republicana, en donde nuestra provincia, digamos, va a empezar progresivamente a orientar su economía hacia ese modelo agroexportador instalado en nuestro país desde sus inicios a fines del siglo XIX. De alguna forma, igual en ciertas zonas de la provincia, manteniendo, ¿no?, ese circuito comercial con el sur de Bolivia, esa zona minera. Bueno, la ciudad de La Quiaca es un ejemplo de ello, que desde sus orígenes, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, 1907, cuando se crea la ciudad de La Quiaca, aún sigue manteniendo fuertes contactos, no solamente culturales, comerciales, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Fuertes lazos culturales, comerciales con el sur de Bolivia. Y también se añade a esto una economía orientada a este modelo agroexportador. Un ejemplo característico va a ser el de la producción azucarera. En la zona de San Pedro, Ledesma, que de alguna forma este tipo de producción va a buscar articularse a ese modelo agroexportador que se había instalado en la Argentina. Claro, hablaba, bueno, de las tres fundaciones, ¿por qué justamente la última es la que no termina erradicando y se termina afianzando para que sea justamente la fundación? Y bueno, mucho tiene que ver también la actuación, ¿no?, de quienes participaron en esta empresa, que es de alguna forma buscar los modos ante las experiencias previas que servían de alguna forma de enseñanza, buscar las formas de desarticular esas amenazas constantes, ¿no?, de algunas comunidades que intentaban amenazar, digamos, ese asentamiento, que lo hacen. Francisco de Argañarás, con un grupo también de seguidores, logra desarticular esta amenaza en Purmamarca, apresando a los líderes, a Viltipoco y a Teluí, y de alguna forma acabando con la amenaza de destrucción de la ciudad. Y bueno, pero sin embargo las tensiones continúan, ¿no? Okay. Es un trabajo, digamos, que la supervivencia de la ciudad fue un proceso muy complejo, lleno de avances y retrocesos en estas negociaciones y tensiones, ¿no?, con las comunidades aborígenes. Claro, y es lo que siempre resaltamos. En realidad ya había población en todo el territorio, ¿no?, de lo que hoy es Argentina. Sabemos y hemos conocido también las distintas campañas que se han realizado justamente para que perduren, si se quiere, las organizaciones oficiales o la fuerza oficial, pero había ciudadanos, había habitantes y bueno, también esa conjunción, ¿no?, que tuvo que existir en muchas ocasiones reprimiendo o con el exterminio de pueblos, pero bueno, para que quede lo que hoy conocemos, pero hay que poner en la balanza las dos partes, ¿no? Sí, sí, digamos que nuestra historia está muy llena de esto, ¿no?, de estas tensiones, negociaciones, y por supuesto también una especie donde se conjuga también, donde hay una cierta amalgama entre no solamente la convivencia de los pueblos, sino también la conjunción de culturas, ¿no?
Digamos que Sí. somos el producto de esta conjunción que a lo largo del tiempo se ha ido conformando de distintas culturas. La cultura originaria con la cultura derivada de la hispanidad, y también de las poblaciones afroamericanas que también existían a lo largo del actual territorio argentino. Exactamente. Le agradecemos, profe, la verdad, la visita, esta clase de historia que hemos tenido. Sí, que muchos dicen, se celebra, se conmemora, se aprende en estas fechas. Sí, todo eso me parece, ¿sí? Yo creo que todavía hay mucho todavía por aprender, quizás también enfocándonos más en la población, que es algo poco explorado, qué habrá significado para los primeros habitantes, ¿no? Claro. Para aquellas también comunidades originarias que comenzaron a residir en la ciudad, qué habrá significado para ellos la ciudad. Es decir, nuevamente, pensar en una historia, además de la historia de aquellos líderes, pensar también en una historia colectiva. Creo que hace mucho más comprensible también y mucho más interesante nuestro pasado. Sí, exactamente. No solamente tener ahí al prócer o al fundador que vino, listo, puso una piedrita y ya está. No, hay todo un trasfondo, ¿no? Y un contexto que es importante. Tal cual. Y es también conocernos también a nosotros mismos, ¿no? Así que me parece, en ese sentido, esa perspectiva, es también interesante, muy interesante la historia. 430 años de la fundación de San Salvador de Jujuy. Tuvimos la visita del profesor de historia Marcelo Jerez, que nos comentó, nos contó, nos sacó las dudas. Esperamos que también del otro lado lo hayan disfrutado. Gracias, profe. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, que tengan una linda mañana.